Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches y bienvenidos a Abriendo Campos, el espacio de Televisión Ellín donde cada semana nos adentramos en el corazón de nuestra tierra, en el campo, en nuestros campos, donde la vida rural sigue siendo el motor de nuestra comarca. En este programa, que tiene por objetivo mostrar la dedicación y el esfuerzo diario de quienes mantienen viva la esencia de nuestro medio rural, que con su pasión hacen que todos podamos tener nuestras despensas llenas. Comenzamos. Sectores agrícolas, agentes sociales, comunidades autónomas y el Gobierno central buscan hacer un frente común en contra de la propuesta del recorte para la nueva PAC de la Comisión Europea. Con alrededor de 34 millones de hectolitros de vino, la vendimia de 2025 será la segunda más baja en 25 años tras la de 2023 y lejos de la media de 40 a 43 millones de hectolitros. UPA ha anunciado una campaña informativa destinada a las bodegas para trasladarles los costes de producción de la uva para que no se salten la ley de la cadena alimentaria. Antes de comenzar la recolección de la aceituna, el mecanismo de estabilización del mercado del aceite se ve con buenos ojos con el objetivo de evitar caídas bruscas en los precios. Y analizamos con el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, los principales problemas del sector y las reivindicaciones ante la nueva PAC, los aranceles o el relevo generacional. Veremos en el Azud de Lietor cómo serán las obras que realizará la Confederación para mejorar la cimentación del canal Martínez Parras y que comenzará a finales de este mes con 1,8 millones de euros. Las negociaciones de la nueva PAC han llevado esta semana al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, al Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, que se ha celebrado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La voluntad del Gobierno de Castilla-La Mancha es sumar fuerzas contra las propuestas de la Comisión Europea de recortar el presupuesto de la PAC. Hoy el consejero de Agricultura se está reuniendo, se va a reunir precisamente con el ministro y tiene instrucciones, y no solo instrucciones, voluntad clara de este Gobierno de sumar todo nuestro esfuerzo en un frente único con el Gobierno, con todas las demás comunidades autónomas, organizaciones agrarias, para dejar muy claro que el camino que quiere emprender la Unión Europea en relación con la política agraria comunitaria no nos vale, pero no nos vale para nada. Que tienen que volver a empezar, que ni siquiera como presupuesto de inicio de negociaciones nos vale la propuesta de la Unión Europea, y menos aún intentar aparcar planteamientos y estrategias de desarrollo rural que llevamos implementando en Castilla-La Mancha con mucho éxito, además, desde hace años. Este es un ejemplo más. En esta reunión, Julián Martínez Lizán ha pedido la participación de los ministros de Agricultura para que se recojan sus propuestas a la hora de elaborar la nueva PAC. Es fundamental que traslademos al Ministerio que no caiga en la trampa de ni siquiera participar, tener la ocasión de participar en los mecanismos de discusión, tanto económicos como de gobernanza, que se están planteando por parte de la Comisión Europea. No tiene sentido ninguno que solo sean los comisarios de Hacienda los que decidan el paquete económico y que no haya participación de ninguno de los ministros de toda la Unión Europea. En este sentido, entendemos que son estos ministros los que conocen las necesidades de agricultura de cada uno de sus países y que también, pues son ellos los que tienen que lanzar cuáles son las necesidades y las propuestas para atender de forma eficiente la responsabilidad que tenemos de atender las demandas del sector agropecuario. En este sentido, el ministro contará con todo nuestro apoyo, además con
el ofrecimiento del Gobierno regional para, como interlocutor válido ante la Unión Europea, poder asumir esa responsabilidad de diálogo con la Comisión y hacerle ver a Ursula von der Leyen que tenemos que participar el sector de forma directa en el sentido de la negociación para el próximo periodo. Desde la Consejería se muestra una gran preocupación, ya que la propuesta no solo reduce el presupuesto de la PAC entre un 20 y un 30%, sino que desaparece de un plumazo el desarrollo rural de las políticas europeas, lo que sería el total abandono a nuestros pueblos. La preocupación cada día es más intensa, puesto que ya no cierne sobre nosotros la amenaza del presupuesto, también la de la gobernanza, como decía, sobre todo cuando desaparece el segundo pilar, elementos de mejora de explotaciones, de incorporación de jóvenes o atender a las explotaciones de nuestros agricultores y ganaderos en la medida de la mejora cuantitativa y cualitativa de sus mecanismos de producción, se van a ver agravados además aún cuando prácticamente no cuentan para nada ni los fondos FEAGA y FEADER, pero además también cuando hay una preocupación importante para todas aquellas personas que viven en pequeños pueblos de Castilla-La Mancha, pueblos rurales, que el 80% de ellos tienen esa consideración, cuando desaparecen las líneas de apoyo, líneas líder para los grupos de desarrollo rural, que es un papel fundamental el que están desarrollando en estos momentos. El gobierno castellano-manchego hace hincapié en lo importante que es tener una política agraria fuerte con un presupuesto que sea suficiente para apoyar al sector agrícola. Esta propuesta no tiene sentido de ningún tipo, que hay que trabajar, que entendemos que es un principio, un punto de salida el de esta negociación, pero que empieza mal, que cada día se va agravando más. Si además le sumamos pues aspectos comerciales como lo que estamos viviendo con Estados Unidos, ahora le sumamos también nuevas guerras comerciales con China por esa imposición de aranceles, bueno, pues tenemos una preocupación importante que queremos aclarar cuanto antes al sector para trasladar esa tranquilidad tan necesaria de poder seguir avanzando en el desarrollo agronómico de sus explotaciones, pero sobre todo que sigan siendo viables para garantizar la continuidad de este sector, pero sobre todo, y lo que más nos preocupa y debería de preocuparle a la Comisión Europea, para garantizar la calidad y cantidad de los alimentos que tienen que ponerse encima de la mesa para todos los ciudadanos europeos. En este sentido es en el que queremos trabajar, olvidándonos de colores políticos, haciendo un frente común de respuesta a esta propuesta e intentando avalar, bueno, pues la posición que ya el ministro ha manifestado de defensa del sector, la necesidad de una buena gobernanza, pero sobre todo empezar con lo que más importa, con presupuesto, puesto que sin presupuesto adecuado nada tiene sentido detrás de ello. Así que esperemos que haya cordura en el seno de la Unión, de la Comisión Europea, y que ahí podamos satisfacer las necesidades que el sector realmente necesita para poder seguir avanzando en su desarrollo agronómico. Y esta semana Emiliano García Paje ha defendido que se unan en bloque común todos los agentes sociales, las comunidades autónomas e incluso el Gobierno central para luchar con esta tendencia de recortar en agricultura y aumentar así el gasto militar. Tenemos la ventaja de que en estos últimos años hemos conseguido plaza, asiento en determinados foros internacionales de ámbito europeo, donde además se van a jugar muchas bazas de interés estratégico para nosotros. Lo que tiene que ver con fondos europeos, fundamentalmente FEDER, fondos de cohesión, pero particularmente, que es lo más sangrante a estas alturas, es la política agraria comunitaria. De manera que voy a trabajar en una doble dirección. En Castilla-La Mancha, unificar todas las posiciones para hacer un frente común, creo que es relativamente fácil, como lo es también sumar esfuerzos al Gobierno de España, al Ministerio de Agricultura y con todas las demás comunidades autónomas para que España presente un frente unido, espero que también junto con Francia y con otros países, y frenar la lógica de retroceso, el planteamiento de retroceso que ha planteado la política agraria comunitaria la Comisión Europea. Tiene que cambiar de raíz el planteamiento de la Unión Europea en este sentido, y queremos aprovechar todos los foros, de manera que también en el Comité de las Regiones, que se va escuchando cada vez más, que cada vez tiene más predicamento, podemos jugar a aprobar resoluciones que vamos a plantear en este foro de estos días, pero también en otros más adelante, más semanas. Sí. Creemos sinceramente que en la situación ahora mismo muy precaria de la Comisión Europea, porque hay un ambiente muy confuso en la política europea,
Hay mucha gente que no termina de saber la dirección que va a emprender la Comisión Europea actual, si va en un sentido o va en otro. Creo que foros como el Comité de las Regiones pueden influir más que en otros momentos. Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano. UPA ha demostrado su malestar y la semana que viene mantendrá una reunión en Bruselas para trabajar en revertir estas políticas y luchar para que haya fondos y un reparto más justo y social. Que la propuesta de marco financiero plurianual presentada en julio por la presidenta de la Comisión y avalada por el comisario de Agricultura no nos gusta que haya menos presupuesto y no nos gusta que se pierda la arquitectura de la actual PAC. Por tanto, pedimos que se revierta esa propuesta. Nosotros hacemos nuestros deberes. La semana que viene vamos a estar en Bruselas, nos vamos a reunir con Christoph Hansen, con el comisario de Agricultura, con Teresa Rivera, con la vicepresidenta de la Comisión, y le vamos a exponer por parte de la UPA que necesitamos una PAC fuerte, una PAC con presupuesto, una PAC que atienda a las explotaciones más vulnerables, que tenga medidas de mercado y que no deje al sector agroalimentario al margen de las políticas europeas. Eso es lo que se está dando y no nos podemos consentir. Y en contra de lo que avanzaban las previsiones de la vendimia en plena campaña, y aunque la calidad sí que sea muy buena, esta campaña vitivinícola será posiblemente la segunda cosecha menor en los últimos 25 años, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Y en la comarca también se está notando esta tendencia debido a las altas temperaturas, sobre todo en el mes de agosto. La ola de calor y no bajar las temperaturas, sobre todo en las noches. Desde UPA denuncian una crisis estructural que sufre este sector vitivinícola. Este sector es un sector estratégico. Yo creo que no es necesario hablar de la importancia que tiene el sector del vino en nuestro país, que ocupa, en el caso del viñedo, ocupa más de 900.000 hectáreas en España y que también tenemos que decir que ha pasado a ser el segundo cultivo en leñoso a nivel nacional. Hasta hace pocos años era el primer cultivo. Ahora hemos visto cómo las distintas crisis que ha venido teniendo el sector en estos últimos años ha hecho que descienda la superficie, que se traspase superficie a otros sectores. En este caso concreto, el primer cultivo en este momento ya es el cultivo del olivar. El sector del viñedo es el segundo cultivo y nos está amenazando ya por ese trasvase de superficie que se está produciendo en el sector por falta de rentabilidad. Nos está amenazando ya con sobrepasarlo el sector de los frutos secos, ¿no? Por tanto, yo creo que esto pone de manifiesto la situación que está viviendo el sector, una situación estructural, de crisis estructural importante y que, bueno, pues está haciendo que, en definitiva, un sector estratégico, un sector muy importante como este, pues verdaderamente esté en una situación muy complicada en este momento, ¿no? Nos encontramos ante la segunda campaña más baja de estos 25 años que llevamos de siglo, pero no una campaña baja solamente a nivel de España, sino también por los datos que tenemos también a nivel europeo. El viñedo, al final, lo que nos está mostrando después de una campaña también más baja que tuvimos el año pasado con 36 millones de hectolitros, es que sufre la vulnerabilidad del cambio climático. Lo que preveíamos en un invierno lluvioso, que nos acompañaban las lluvias de invierno, incluso primaverales, que preveíamos un incremento. Hablábamos de una campaña normal dentro de la media que teníamos aquí en España. Al final, la sequía, el parón de las lluvias, incluso el viñedo se ha visto afectado tanto por tormentas con pedriscos importantes y con porcentaje. Es decir, al final lo que estamos viendo es que los fenómenos climatológicos, como es el pedrisco, son muy severos, y estamos teniendo unas pérdidas en parcelas afectadas superiores al 80 y al 90% de la producción. La organización agraria reclama que se debe cumplir con la ley de la cadena alimentaria y, si no, van a hacer una campaña informativa para que se cumpla. Lo primero que planteamos es que los agricultores, los viticultores, tienen que cobrar precios que cubran sus costes de producción, que se tiene que cumplir la ley de la cadena alimentaria en este sector. Y para eso, desde la organización, vamos a desarrollar una iniciativa en los distintos territorios
haciendo algo que deberían hacer las administraciones, que en muchos casos pues parece que dejan que la ley se incumpla y se ponen a mirar para otro lado. Y sobre todo esto lo están haciendo las comunidades autónomas y tenemos que denunciarlo así porque no están interviniendo para nada en el cumplimiento de la ley de la cadena. Y lo que vamos a hacer es hacer una campaña informativa, que la vamos a iniciar en este sector, pero que la trasladaremos a otros sectores que consideremos necesarios, una campaña informativa hacia las bodegas para trasladarles cuáles son nuestros estudios de costes de producción. Y como sabemos, el cambio climático ha afectado a la producción de este año, pero como siempre el sector más perjudicado es el de secano. Hacíamos de prever una campaña normal, una campaña acorde y cierta alegría, ¿no? A los viticultores nos gusta producir de una forma efectiva y que eso no se viera. Sobre todo se ha visto afectado el viñedo de secano. El viñedo de secano, que contamos con una superficie muy importante en muchas zonas, en muchas comunidades, en muchas regiones de viñedo de secano, ha sido el que más ha sufrido esta ola última de calor que hizo su propia vendimia. Hizo, como decimos los viticultores, una destilación, digamos, importante con esa reducción de cosecha. Nos ha venido bien esta reducción de cosecha dentro de un escenario de bajada de consumo que hay a nivel europeo, a nivel incluso internacional, ¿no? Estas campañas cortas y esta última campaña que nos hace de no tener que recurrir a medidas o a herramientas de gestión de crisis, como es posible una destilación de crisis, o una vendimia en verde, aunque nosotros sí que reclamamos, pues eso, ¿no? Que al final el sector del vino tenga medidas puntuales y extraordinarias para esas gestiones. Y todo el sector vitivinícola también alerta sobre la propuesta de la Comisión Europea para recortar la PAC. Una reforma que nos preocupa, que nos llena de incertidumbre en este y en otros sectores, y sobre todo el marco financiero con lo que está planteando en este momento, de la desaparición del fondo del segundo pilar, y que lo que nosotros tenemos que decir con respecto al sector del vino es que reclamamos que haya una especificidad, se reconozca la especificidad que tiene el sector del vino, que se ha venido reconociendo en la actual política agraria que tenemos en este momento, en la actual PAC que tenemos, donde, como sabéis, el sector del vino tiene un sobre específico, es decir, tiene una normativa específica y tiene un presupuesto específico con un sobre específico. Y en este sentido, nuestra reclamación para la nueva PAC es que el sector del viñedo tiene que seguir manteniendo una normativa específica, un sistema normativo específico y un presupuesto específico. Sabéis que en España ese sobre significa que hay un presupuesto disponible cada año de 202 millones de euros que se utilizan en España para medidas como la reestructuración, para medidas como la vendimia en verde, las inversiones en las bodegas, la promoción del vino en países terceros o la destilación de sus productos. En definitiva, un conjunto de medidas para el sector vitícola que se introducen a través de la intervención sectorial vitivinícola y que son fundamentales para que el sector pueda seguir hacia adelante. Desde UPA reclaman que el arranque sea una medida excepcional para paliar la situación. Y nosotros decimos que se plantee una medida de arranque de viñedo excepcional, que es muy necesaria. Tenemos comunidades autónomas como Rioja, donde los compañeros están demandando que se tienen que arrancar 15.000 hectáreas, que es una medida muy importante, como digo, para conseguir ese equilibrio y esa reestructuración del sector, pero que tiene que haber presupuesto excepcional para poder actuar en esa medida excepcional. Porque las conclusiones del grupo de alto nivel las ha cogido la Comisión y lo que ha dicho es: estoy de acuerdo con estas conclusiones, pero el presupuesto que lo pongan los Estados miembros. Y eso no sirve ante una problemática europea que estamos viviendo en este sector y ante una crisis tan grave como la que está viviendo el sector, ¿no? También hay otra serie de medidas muy importantes, como son la flexibilización del sistema de autorizaciones o como es el tema de el mercado, la adaptación a las nuevas tendencias de mercado por parte del sector.
A mes y medio o 2 meses del inicio de la campaña de recolección de la aceituna, una campaña que se prevé corta, este año surge una nueva herramienta, el mecanismo para estabilizar el mercado del aceite. El objetivo es regular parte de la producción en campañas de gran volumen y destinarlas a usos no alimentarios, con el objetivo de evitar caídas bruscas en los precios. Estamos a las puertas del inicio de la campaña, como quien dice, dentro de un mes y medio, lo que es la campaña temprana, pero ya es verdad que también es un buen momento para reflexionar sobre qué va a ser la próxima campaña. Y precisamente uno de los puntos es una cuestión en la que hemos estado trabajando desde la UPA, desde la organización desde hace mucho tiempo, que es tener alguna herramienta de regulación de los mercados. Hemos visto cómo el mercado libre no funciona, ni en años de buena cosecha, ni en años de mala cosecha, ni en años de cosecha intermedia. Con lo cual, algo había que hacer y trabajamos para que la Comisión Europea nos permitiese articular un mecanismo de retirada obligatoria de un porcentaje de aceite de oliva en campaña cuando la previsión fuese muy buena o por encima de la media. En fin, los datos técnicos están ahí y eso ya es una realidad. Este año se puede poner encima de la mesa esa herramienta y activarse llegado el caso, porque hemos visto cómo en una cosecha por encima de la media, al final el efecto no solo es ese, sino que se arrastra al menos 2-3 años de precios muy bajos, por debajo claramente de los costes de producción en el lugar tradicional y bueno, al final necesitamos alguna herramienta de regulación de mercado. ¿Que todas son mejorables? ¿Que no hay ninguna perfecta? Lo mismo que el propio mercado. No es mejorable y no es perfecto, pero vamos a disponer de una herramienta que nos permita retirar un porcentaje de aceite de oliva de la disponibilidad de mercado para que así se amortigue una eventual caída de precios. Y eso es una buena noticia. Al final, regular los mercados siempre es bueno porque hemos visto, insisto y subrayo, que el mercado libre no funciona. Y al no funcionar, cualquier herramienta que venga a contribuir a esa regulación de los mercados que venimos pidiendo desde la organización desde hace muchísimos años, siempre es bienvenida. Hay que ver, efectivamente, cómo se inicia, el rodaje que tiene. Y bueno, yo creo que también tenemos todos claro que la próxima campaña no va a ser una campaña excesivamente buena y con casi total posibilidad no se va a activar el mecanismo de retirada porque no va a haber producción suficiente que lo desencadene. Y nos encontramos en la sede de UPA en Ellín. Hoy contamos con Julián Morcillo, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha. Muy buenas y gracias por abrirnos, como siempre, las puertas de UPA. Muchas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros y dar traslado a nuestras reivindicaciones, a las del sector agrario. Oye, últimamente, y lo voy notando cada vez más, vosotros vais reivindicando, vais luchando con las comunidades autónomas, con todos los sectores agrícolas, el miedo que hay de los agricultores y sobre todo por la Comisión Europea con las nuevas reglas de la PAC, ¿verdad? Pues la verdad es que es un jarro de agua fría, ¿no? La propuesta que ha planteado la presidenta de la Comisión para la PAC, después de las movilizaciones tan potentes que se han hecho a nivel europeo en los últimos años, pensábamos que desde la Comisión se había tomado nota y se había aprendido algo, ¿no? El sector agrario es clave, fundamental en la Unión Europea. Creíamos que tenía que ser una prioridad, porque al final lo que hacen nuestros agricultores y nuestros ganaderos es garantizar la alimentación y la alimentación de calidad. En un contexto mundial tan complicado, con tanta escasez de seguridad en todos los niveles, pues qué menos que por lo menos la alimentación tenerla segura y garantizada, y para eso es necesario que agricultores y ganaderos europeos pues puedan seguir produciendo y puedan seguir haciendo viables sus explotaciones. De las movilizaciones de los últimos años, pues las conclusiones que se llegaron es que hay que proteger a este sector, es necesario quitar burocracia, es necesario que los productos que entren de fuera tengan la misma reglamentación que tenemos aquí en la Unión Europea y que podamos competir con ellos en igualdad de condiciones. Es necesario relajar algunas de las exigencias medioambientales y de otro tipo que si no hacen que muchas de nuestras explotaciones sean inviables. Es necesario garantizar los recursos hídricos y el agua, para que el sector agrario hoy sin agua es muy difícil de salir adelante. Creíamos que todo esto se había aprendido, y cuando vemos la propuesta de la PAC para el año 2028 a 2034 que plantea la Comisión,
pues nos quedamos blancos, ¿no? Yo creo que va a haber una reacción a nivel europeo de todo el sector oponiéndonos rotundamente a esta propuesta. Una propuesta que en primer lugar reduce un 20% como mínimo el apoyo a este periodo nuevo de programación en fondos al sector agrario y que además pues unifica en un saco común muchas de las políticas, ya no solo la agraria, los fondos de cohesión, incluso los de defensa, yendo a una especie de cheque o sobre por país que implicaría, entre otras cosas, renacionalizar una política que ha sido la política que dio origen a Europa, la política agraria común, la primera que ha habido y la única, ¿no? Y que es muy preocupante esa situación. Ya digo, ha provocado el rechazo absoluto del sector agrario en España, lo va a hacer a nivel europeo y pensamos que hay que reaccionar, que tienen que reaccionar nuestros gobiernos, que nuestro ministerio tiene que decir que no, que nuestro país tiene que decir que no a esta reforma. No se puede dejar ese presupuesto a expensas de lo que cada país pueda hacer. Desde luego no vamos a soportar un recorte ya sobre las dificultades que tenía el sector, pero también, como bien digo, hay que posicionarse y hay que cambiar esto. Algún gesto hemos tenido en la última semana que creo que va por el buen camino, y es que el informe que a propuesta de lo que es el Parlamento, de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, pues se opone a esta posición de la Comisión, y creo que es un buen punto de inflexión. Es decir, el Parlamento en su primer valoración sobre la propuesta de la Comisión está diciendo que no le gusta, que por ahí no, y esperemos que recapaciten. Pero necesitamos que nuestro Gobierno se ponga al frente, no solo en presupuesto, sino no puede ser que la política de la PAC se deje en manos de los comisarios de Hacienda y que no haya una representación que menos del comisario de Agricultura en los debates de presupuesto y de gestión del presupuesto, con lo cual creo que hay mucho por cambiar y nos va a emplear a fondo en los próximos días, próximos meses. La política internacional, los aranceles en Estados Unidos, esa guerra arancelaria que estamos viviendo, afecta al queso, al vino, a nuestro aceite sobre todo, pero también por el otro lado, también tenemos ahora a China con esos aranceles sobre el porcino, consecuencia de los impuestos a los coches eléctricos chinos. ¿Estamos entre medias? ¿Nos perjudica mucho los aranceles? Una situación en un contexto global y mundial que no conocíamos. Esa es la realidad, ¿no? Ha habido un cambio provocado sobre todo por la presidencia de Estados Unidos con la entrada de Donald Trump, que está utilizando los aranceles como arma arrojadiza en las relaciones comerciales y que está cambiando pues el equilibrio o las reglas del juego que más o menos existían, ¿no? Y eso está generando mucho conflicto, está generando problemas concretos al incrementarse esos aranceles en producciones que nosotros enviamos a Estados Unidos, que son importantes. Lo decías bien, tenemos el queso, posiblemente una de las más afectadas, tenemos el vino, tenemos el aceite, también otros productos menores como pueda ser el azafrán, que directamente van a sufrir o están sufriendo ya las consecuencias de ese incremento de aranceles, pero es que de forma indirecta nos va a perjudicar en otras relaciones comerciales y en otras producciones. Todo esto conlleva, pues, no solo a estos efectos directos sobre las producciones que vendemos, sino que en este contexto estén cambiando muchas cosas más, ¿no? Y luego, pues creemos que ha habido una bajada de pantalones de la Comisión Europea, de la Unión Europea en esas negociaciones. No podemos entender cómo a las producciones nuestras nos va a incrementar ese arancel y en cambio pues vamos a seguir importando productos también agroalimentarios de Estados Unidos donde no van a tener ese arancel, ¿no? Posiblemente se haya negociado pensando en otros sectores, ¿no? Pues para que el sector del automóvil pueda entrar o puedan bajar los aranceles, pues la moneda de cambio creemos que ha sido el sector agrario. Creo que aquí Europa también ha hecho aguas y desde luego no vamos a permitir que el sector agrario se utilice como moneda de cambio.
En este contexto mundial, no solo Estados Unidos, claro, las relaciones comerciales ya cambian en todos los efectos. Ahí decías de los aranceles al porcino, cuidado que el porcino es el sector más potente que tenemos en Castilla-La Mancha. La industria cárnica, aunque no lo creamos, es la que más está facturando en nuestra región y tiene un peso importantísimo en nuestra región. Por lo tanto, estamos en un contexto complejo, difícil y poco previsible, y eso posiblemente sea lo peor, ¿no? Porque no podemos planificar a largo plazo y estamos a expensas de las decisiones de una persona en muchos casos que le depende cómo se levante este día. El Ministerio defiende que hay que abrir mercados, vimos cómo se hizo ese acuerdo con Mercosur, pero desde UPA siempre reivindicáis que haya las cláusulas espejo, ¿no? Que al fin y al cabo lo que tenemos aquí, o la reglamentación que tenemos aquí, también que se cumpla. Vemos cómo afecta también el sector del cereal con todas esas importaciones, ¿no? Que vienen de Ucrania y que los precios están por los suelos, Julián. Claro, no podemos exigir a los productores europeos una serie de condiciones medioambientales en cuanto a limitación de fitosanitarios y otra serie de cuestiones que evidentemente tienen que estar ahí y van en la línea de garantizar cada vez más el consumo o la calidad de los alimentos que ofrecemos a los consumidores, pero no se puede ser hipócrita. No se puede exigir eso a los productores europeos y luego abrir las fronteras y que puedan entrar productos que van a consumir los mismos consumidores europeos y no con las mismas condiciones de producción. No hablemos de tema medioambiental, no hablemos de productos que se utilizan y sobre todo de las condiciones laborales, ¿no? Exigencias en las condiciones laborales que en otros países no se justifican. Esto no es fácil, también hay que entenderlo, ¿no? Mercados como por ejemplo el de los cereales, es muy poquito el peso que podemos tener desde España, ¿no? Un país que si bien es un gran consumidor de cereales porque tenemos mucha ganadería y necesitamos del orden de cerca de 30 millones de toneladas al año de producción, y producimos pues poco menos de la mitad o por el torno del 50%, tenemos que importar. Claro, el precio de los cereales a nivel mundial pues hoy no hace que las producciones nuestras sean competitivas ni que la rentabilidad de nuestras explotaciones salga, ¿no? Tenemos que luchar también con esa circunstancia que es compleja, ¿no? Y que no tiene una solución fácil. Estamos aquí, en la comarca de Ellín. Hemos pasado 3 años de sequía. Hemos visto donde, hablando de los cereales, es que no ha habido cosecha en los 3 últimos años. Primavera llovió y hemos recogido algo este año, pero los 3 últimos años no ha habido cosecha. Aquí para tener una cosecha tiene que venir el año bien y podríamos estar hablando en un secano de 2.000, 3.000 kilos por hectárea. Claro, hay países, incluso de la Unión Europea, que tienen producciones de 8 o 9.000 kilos sin prácticamente utilizar ni el agua ni apoyo o los medios que nosotros tenemos que implementar en fertilizantes y otras cuestiones. No es fácil, ¿no? A veces todos estos equilibrios no son fáciles. Necesitamos en muchos casos ese pienso para nuestros animales. Ha habido momentos en pandemia, recordamos que incluso hubo que flexibilizar la entrada sin las exigencias que que desde la Unión se estaban teniendo en cuenta para otros países para que llegase ese cereal, pero lo cierto y fijo es que a día de hoy, con los precios que tenemos los cereales, una de dos, o esto cambia o tenemos que irnos planteando en muchas zonas de nuestro país, de Castilla-La Mancha y en concreto en la provincia de Albacete, qué vamos a hacer con esa agricultura, ¿no? Porque el cambio climático está ahí, las dificultades están ahí y tampoco tenemos muchas alternativas, ¿no? Vemos como el relevo generacional es muy complicado, vemos que cuesta, que los jóvenes no enganchan el relevo del campo y quizá sea por todo esto, porque hay sectores y vemos que determinados cultivos no son rentables por sí solos, si no tienen la ayuda de la PAC u otras ayudas. ¿Cómo hacemos que el campo sea rentable y sobre todo
esto relacionado con la ley de la cadena alimentaria que reivindicamos que no se cumple, aunque vemos que las denuncias no son tantas. ¿Hay que denunciar? Bueno, son muchas cuestiones las que... Sí. Perdona, Julián. El tema de relevo generacional es complejo, claro que es complejo. O sea, estamos en un sector que no es fácil. O sea, el que se crea que ser agricultor o ganadero es fácil, no es así. O sea, necesitas una explotación que para que pueda vivir una familia pues tiene que tener una dimensión mínima. Esa dimensión mínima no es fácil adquirirla, o viene de cuna o prácticamente es imposible, tienes que ir a arrendamiento, es complicado el acceder a la tierra, y luego pues también necesitas de agua para vivir y para poder hacer una agricultura rentable y viable. Por desgracia el acceso al agua todavía es más complicado, ¿no? Y ahí abrimos otro melón, el tema de los procesos de planificación y lo que se quiere hacer con esta parte de Albacete que está dentro de la mercación del Segura, y que bueno, lo que viene de planificación pues tampoco es muy halagüeño por los pocos recursos hídricos, que tenemos, ¿no? O sea, claro, en estas circunstancias que pedirle a un joven que sea un valiente y se enfrente a todo esto, hacer frente a los costes que lleva una explotación, a la inversión que hay que hacer en maquinaria, en muchísimas cuestiones, no es fácil, ¿no? En ese sentido, pues estamos trabajando con la Consejería de Agricultura para que las ayudas que hay a la incorporación de jóvenes, creo que se está haciendo bien desde esta región, se está poniendo una parte importante del presupuesto del PDR, se ha mejorado la línea de ayudas, prácticamente a pesar de las dificultades de la penúltima convocatoria, pues se ha solucionado en esta última, y casi todos los jóvenes, todos los que cumplan, van a poder acceder a esas ayudas de incorporación, además a los planes de mejora. Y eso ayuda, ¿no? Pero claro, hay otras dificultades, las que decíamos: acceso a la tierra, acceso al agua y luego los precios, que la clave posiblemente está ahí, porque si tuviéramos unos precios que garantizasen la viabilidad de las explotaciones, pues todo lo demás casi sobra, ¿no? Pero claro, si te vas luego a que los precios, bueno, pues no terminan de cubrir los costes de producción, en muchos de los casos, pues hace que sea más difícil. Ahí tenemos una herramienta, que tenemos la mejor herramienta que hay en Europa. España tiene la mejor ley de la cadena que hay en Europa, o así nos lo dicen todos los técnicos, pero es una herramienta que desde nuestra organización la hemos trabajado mucho, se le ha ido perfeccionando, modificación tras modificación. La última planteamiento que se hizo es que se creara una agencia estatal, igual que hoy tenemos la ICA, la Agencia de Información y Control Agroalimentario, que es la que vela para que se cumpla esa ley, pues darle una mayor dimensión, llevarle a una agencia estatal que tuviera más fondos, que tuviera más presencia, si me apuras que tuviera más peso legal para cumplir esa ley, que en definitiva la ley lo que dice es que no haya ningún eslabón de la cadena que pierda, ¿no? Que como mínimo se garanticen los costes de producción. Estamos viendo que eso no es así, ¿no? Esa ley está sirviendo en algunas cuestiones, en plazos de pago, en que algunas de las, bueno, pues por ejemplo los productos reclamo de las grandes cadenas de distribución, pues que se estén controlando, pero no hemos terminado de afinar y no hemos terminado a llegar a garantizar los costes de producción, ¿no? Que es en definitiva lo importante de esa ley. Vamos a ver, también se está modificando en la legislación europea, y teníamos una noticia buena hace unos días también de que este tema se va a abordar por fin dentro de la OCM única. Se va a introducir el tema de la ley de la cadena y desde Europa se va a legislar en este sentido, ¿no? En el mismo de la ley nacional. Son pequeños avances, vamos a ver si terminan con bueno, pues con el objetivo que nuestros agricultores puedan vivir simplemente del precio que reciben por su trabajo. Hablabas antes de la sequía que sufrimos continuada durante 3 años. Ahora está esa convocatoria de ayudas. Háblanos cómo la veis desde UPA. Bueno, aquí
el último año tuvimos lluvia en primavera, ahora hemos hecho la cosecha. Estas ayudas se plantearon en la etapa anterior, o sea, lo que llegan es tarde. Llegan tarde, o sea, llegaban con 2 años de retraso. Hemos estado encima desde nuestra organización peleando para que, sobre todo en la mitad de la provincia de Albacete, en esta comarca, pues hubiera ayudas tanto a nivel europeo como a nivel del Estado y a nivel de la comunidad autónoma. Se fue capaz de, desde España, conseguir que se abriera el mecanismo de crisis y que hubiera un presupuesto que no fue mucho, pero que era un presupuesto para atender las zonas que habían sufrido la sequía con el tema de los frutos secos, ¿vale? En concreto los almendros, tal, sobre todo el almendro. Nosotros peleamos para que esa ayuda estuviera. Y, hombre, la sorpresa no la llevamos cuando a la hora de estructurarla el Ministerio pues se acoge a unos parámetros de aquella manera que han dejado fuera a esta comarca que por situación y por los daños que sufrió debería de estar la primera en esas ayudas. El Ministerio se ha ido a coger una pluviometría media de aquellos años de la provincia. Evidentemente hay muchas diferencias entre la estación meteorológica de Ontur en aquella etapa, que daba una pluviometría de 100 litros al año, o sea, 100 litros, una miseria. Tenemos Riopar, que lo tenemos a 80 kilómetros en línea recta de aquí, y teníamos 1000. Claro, si haces la media, pues esa media no significa nada, ¿no? Luego, además, para poderte acoger, aparte de la pluviometría, se tenía en cuenta la reducción de la producción de almendra de la provincia también, y claro, estamos en una provincia que se ha multiplicado exponencialmente la superficie de almendro. Al no ser una alternativa al cereal, pues aquí nos hemos ido al almendro. En otras provincias se han ido a otro sitio, pero aquí en el almendro, aquí tenemos más de 80.000 hectáreas de almendro. Hemos peleado, lo hemos trasladado al Ministerio varias veces, nos hemos peleado con el director del Ministerio que llevaba esta medida y bueno, pues al final no fue posible, no entró esta zona a poderse acoger una ayuda que era interesante. Quiero recordar que eran unos 120 euros por hectárea y que desde luego se lo merecía. Hemos seguido insistiendo, seguimos insistiendo con la Consejería de Agricultura y obtuvimos el compromiso, quiero recordarlo, el Congreso de la UPA de Castilla-La Mancha, el presidente de Castilla-La Mancha, allí hizo la declaración donde iba a haber una ayuda a la sequía para estas zonas en nuestra región, y en ello estamos, ¿no? Prácticamente ya está, va a salir en breve, si no ha salido ya la resolución para atender. Va a ser una ayuda que va a atender a los agricultores profesionales con un tope de hasta unos 2.300 euros. Y bueno, pues se ha hecho un esfuerzo con fondos propios de la comunidad autónoma, que es muy difícil. El presupuesto agrario viene de un presupuesto europeo principalmente, y el que pueda haber fondos propios tanto en la comunidad autónoma como en el Ministerio para atender estas cosas es complejo. Va a haber 6 millones de euros para esta medida. Nos hubiera gustado que estuviera ya en marcha, pero bueno, bienvenido sea. ¿Debería ser un precedente para más situaciones que vengan así? Es difícil porque, ya os digo, cada país aporta al presupuesto europeo para que haya una política común, y esa política común viene financiada desde Europa. Cualquier ayuda adicional, excepcional, pues es compleja. España y Castilla-La Mancha hacen una apuesta importantísima con fondos propios para una medida que es el seguro agrario. El seguro agrario que ha llegado a récord de presupuesto por parte del Ministerio esta última campaña, y que en Castilla-La Mancha también hemos llegado desde Castilla-La Mancha a presupuestar o a poner encima de la mesa para el seguro agrario 10,5 millones de euros, que es casi 3 veces lo que hubo en otras etapas, ¿no? Claro, cuando se hace una apuesta por esta herramienta para cuando vienen adversidades climáticas que se puedan atender desde el seguro agrario, y se hace una apuesta por las administraciones, es cierto que el agricultor tiene que pagar una parte importante y que, bueno, en algunas líneas pues tiene sus dificultades, pero si estamos apostando por esta medida,
no se puede estar permanentemente en ayudas adicionales y excepcionales, porque todo sería una excepción, ¿no? En este sentido, también decir que desde nuestra organización trasladamos al conjunto del sector, hace cosa de 1 año y medio, una jornada en Jerez de la Frontera, quiero recordar, en una jornada internacional, pues el planteamiento desde que con el cambio climático que estamos sufriendo, la herramienta del seguro agrario, que ya digo que es la única que tenemos y que nosotros apostamos desde UPA por esa herramienta, pues que habría que algunos daños excepcionales sacarlos de ahí, porque si no iba a descompensar todas las líneas y no se iba a atender lo que habitualmente pues tenemos por el tema del clima, pues heladas, granizo, alguna inundación, claro, pero hay otros fenómenos que vienen derivados del cambio climático que nos causan estragos a una dimensión que el seguro no puede atender. Entonces trasladamos también la posibilidad de que esos riesgos extraordinarios derivados del cambio climático se pudieran atender desde otras partidas presupuestarias. Algunos se reían de nosotros porque decían que eso era un brindis al sol. Pues bueno, esa medida se ha trasladado al Ministerio a tomar nota y se está estudiando y cabe la posibilidad de que eso se pueda hacer. Si eso se hace, pues el seguro va a quedar, creo, más compensado y va a ser una herramienta todavía más útil para nuestros agricultores y ganaderos. El agua es fundamental y tenemos una comarca eminentemente seca. El riego que hay, tenemos mucho secano, pero el riego que hay es de supervivencia para los cultivos prácticamente, ya lo hemos visto en estos 3 años de sequía, y hay reivindicaciones históricas en municipios como por ejemplo Albatana, que tiene hasta una infraestructura, tiene una deuda sus agricultores y esas concesiones nunca les llegan. ¿Cómo estamos en la comarca y en la provincia respecto a este tema del agua? Bueno, la